Hoy vuelve el radio. Hoy, 17 de agosto, comienza la 15ª temporada del programa. Y ya sabéis que la música es una parte fundamental del radio. A veces en tono de broma, pero muy en serio, suelo decir que lo único escuchable, lo único realmente audible del programa es la música. Aunque habitualmente esté tapada por mi voz y por la voz de mis colegas ciudadanos periodistas. Esta semana, en el comienzo de la 15ª temporada, me vais a permitir que dedique todos los días de la semana a un músico irlandés fallecido el pasado 29 de julio. Solo tenía 56 años y su nombre era Glen Hansard. Me pilló la noticia en medio de las vacaciones, bajo el sol de Cabo Verde, y me quedé realmente impactado. Porque Glen Hansard, además de ser un grandísimo músico, era, al menos para mí, según mis criterios, un gran tipo. Parte de la música que va a sonar en este programa a lo largo de estos 5 días se interpretó en su funeral, que se celebró el 4 de agosto en la Catedral de San Patricio de Dublín, donde si no, porque él era dublinés y había fallecido además en un accidente de moto a las afueras de su ciudad natal. A lo largo de la semana escucharemos, por ejemplo, a Eddie Vedder o a Lisa O'Neill y a muchos músicos que estuvieron con él en su grupo, en The Frames, pero eso lo iré desgranando poco a poco durante toda la semana. Lo que está sonando ahora también es parte de la música que sonó en ese funeral. Glen Hansard dejó la escuela de muy niño, a los 13 años, y se dedicó a tocar música para conseguir dinero por las calles de Dublín. Esto podríamos decir que marcó su vida, porque la idea de tocar en la calle para recaudar dinero, no para él, sino para los necesitados, fue algo que desarrolló a lo largo de toda su vida. Fue el creador del Christmas Eve Basque. Basque es una palabra que se refiere, entre otras cosas, a tocar en la calle para coger dinero, para recaudar dinero, para vivir o para lo que sea. Eso es el basking. Y comenzó con conciertos en el Gaiety Theatre de Dublín, pero era tal la afluencia de público que decidió trasladarla a la calle, a tocar en la calle delante de cientos de miles de personas. A lo largo de los años consiguió decenas de millones para los más necesitados, en concreto para la Dublin Simon Community, que se encarga de todas las personas que no tienen hogar. Es curioso porque al día siguiente de conocerse su fallecimiento, muchos músicos dublineses, irlandeses en general, se congregaron en las puertas del Gaiety Theatre junto a la estatua de Luke Kelly, miembro del grupo irlandés The Dubliners, que falleció en 1984 a los 43 años, para rendirle homenaje, e interpretaron una conmovedora versión de una de sus canciones más conocidas, Falling Slowly, que ganó el premio a la mejor canción original, el Oscar a la mejor canción original, en el año 2007. Pertenecía a una película que se llamaba Once, en la que el propio Glen Hansard, junto a su pareja de entonces y compañera del grupo The Swell Season, Marketa Irglova, ambos habían compuesto esa canción y la habían publicado en su primer álbum como dúo. Y aquí viene la parte en la que seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo, porque Glen Hansard también participó en acciones como una que
se llamó Home Sweet Home, en la que ocuparon el edificio de oficinas vacío Apollo House en el centro de Dublín en diciembre de 2016 para transformar ese inmueble que estaba vacío en un refugio temporal de emergencia para personas sin hogar durante el invierno. Para mí eso está bien. Supongo que para algunos de vosotros seguramente eso de ocupar inmuebles no estará tan bien. Pero bueno, es mi criterio y por eso os decía que para mí Glenn Hansard, además de un gran músico, era, según mis criterios, una gran persona. Y a él le voy a dedicar El Solitario con The Frames, con Marqueta Esglova. Le voy a dedicar toda esta semana de la música en el radio. Espero que os parezca bien. Casi se me olvidaba. Hay algo que me une en 2/3 a Glenn Hansard, porque cuando le preguntaron por sus influencias musicales, contestó: en mi casa, cuando era niño, estaba la Santísima Trinidad, formada por Leonard Cohen, Van Morrison y Bob Dylan, con Bob sentado en el centro. La parte de Dylan, como intérprete, que no como compositor, es la que a mí me flojea un poco. Y ahora sí, ahora comienza de verdad la 15ª temporada del radio. El radio de Richard Dees. Con los gastos corrientes que tiene el Real Madrid, que rondan los 1.000 millones, no le vale con ingresar 1.000 millones. Tiene que ingresar 2.000. El Madrid necesita dinero fresco en estos momentos para pagar al Sixten este que le dejó los 300 y pico millones para hacer el Bernabéu y no los tiene. Que dejan a los malpensados como yo pensar que lo que tiene es un agujero de dinero. La obra del estadio no ha salido como quería Florentino. El efecto Bernabéu no está siendo el que se pensaba. Funciona porque se venden muchas camisetas. El Madrid se ha gastado 1.700 millones en un estadio que es peor. Exacto. Para hacer una lata de sardinas se han gastado una pasta increíble. Gran cantidad de cosas que se han hecho mal en los últimos años, a pesar de algunos resultados deportivos brillantes. Florentino Pérez necesita vender el 5, el 3, el 2 o el 4 porque el Madrid necesita dinero. Florentino está haciendo algo como para quitarles el Madrid. El Madrid va a estar regido por, llámalo, petrodólares, dólares o yenes. Y hoy un madridista pone la radio y os está escuchando y es que se da de baja. Comienza aquí la introducción del programa 3251 de radio, el primero de la 15ª temporada, hoy lunes 18 de agosto del año 2026. Más adelante escucharéis a Roberto Morales hablar de lo que le está pareciendo el Real Madrid en esta pretemporada. Prestad mucha atención a esto que decía el hijo de Pilar Miró, tertuliator, en Tiempo de Juego. No sé, yo venía aquí en el coche al estudio y os estaba escuchando hablar del Madrid, daban ganas de acibeles. Como siempre es hablar de algo que no es, para dar una impresión completamente sesgada, pero de tertuliator, ¿qué nos vamos a esperar? También en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, hablaron de Rodrigo Hernández. Luego escucharemos algunas opiniones sobre por qué el Madrid fichó, o más bien no fichó, al jugador del City, que ahora va a ser miembro de las filas del Fútbol Club Barcelona. Escucharéis cómo, esto es lo habitual, en el Real Madrid los fichajes que tiene, unidos a los jugadores que ya estaban, van a crear un problema al entrenador, a José Mourinho, porque no caben todos.
Y sin embargo, en el caso de Rodri, que se incorpora al Barça con un amplísimo centro del campo, esto no pasa. Miguel Rico. No parecía que fuese la urgencia si tenemos en cuenta que el centro del campo del Barça sería la zona más poblada de la plantilla, pero en estos caprichos que tiene el fútbol, se ha lesionado De Jong, ha aparecido Rodri como oportunidad de mercado al preferir el futbolista Barcelona que Madrid, y han decidido firmarlo. Importante esa parte en la que Miguel Rico decía que Rodri, el futbolista, ha preferido el Barça y no el Real Madrid. Y esta mañana, como no, en Radio Torino, que por cierto, para su programa Marcador ha fichado a González Fuertes, sí, ese árbitro tan bueno. Digo que esta mañana en Radio Torino, en A Diario, Nicolásito Pertusato estaba exultante con el fichaje de Rodri. A la sexta Liga de Campeones, mucho más cerca hoy con Rodri que ayer sin Rodri, porque sencillamente es Rodri el mejor mediocentro del mundo. 75 kilos, precio barato para el pedazo de jugador que es el ya ex jugador del Manchester City. Y por supuesto que no falte la alusión a los madridistas y al Real Madrid. Mal día para ser madridista. 140 kilos han gastado en Diomandé. Seguramente en un futuro será un gran jugador, pero el presente se escribe con la L de Lamine Yamal y con la R de Rodri. Equipazo a falta de firmar un 9, un ariete, un killer para decir por fin que el Barcelona va a ganar la Liga de Campeones esta temporada. Si no lo consigue, no le quita a nadie el cartel de favorito antes de arrancar la competición. Espectacular fichaje de impacto el de Rodri por el Barcelona. El Barça le pinta la cara al Madrid también en los despachos. El problema reconocido por los propios ciudadanos periodistas es que al Barça le falta un 9, un delantero centro top. Sí, tiene alguno en la cantera, pero alguno que podría jugar como 9, pero se le ha marchado Lewandowski, se le ha marchado Ferran al Paris Saint-Germain y no tiene un 9 que todos dicen que necesita. La quimera es Julián Álvarez. Escuchad esta conversación entre Raúl Fuentes y Javier Amaro esta mañana en A Diario. Tú vas a empezar el año sin 9 esperando a Julián y Julián no llega, vas a encontrar a un delantero de perfil muy bajo. Tiene plan B, ¿eh? ¿Qué tiene? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Bueno, claro, ahí está el tema. Yo creo que Deco ha ido trabajando muy bien y en la sombra. Es que tiene que tener plan B seguro el Barcelona. Sí, seguro. Me encanta. Pasamos de Raúl Fuentes, el Barça tiene plan B, a el Barça debe tener un plan B. Es decir, no tiene ni puñetera idea. El radio de Richard Dees. I will write you letters that explain the way I'm thinking now. Como todas las temporadas, y esta 15ª no iba a ser una excepción, creo una careta de entrada del programa, con audios de los ciudadanos periodistas, y otra de despedida, que va, como su propio nombre indica, justo al final. Lo que intento, temporada tras temporada, es contar una pequeña historia, o dos o tres, las que me quepan. Esta vez tenía donde elegir. Tuve que descartar muchos audios y me quedé con los que ya habéis escuchado en la careta de entrada, en la que me he centrado sobre todo
en los ciudadanos periodistas hablando de la situación económica del Real Madrid. Pésima situación económica del Real Madrid, por supuesto. Todos estos audios fueron emitidos en la radio antes, obviamente, de que el pasado mes de julio se conocieran los datos concretos de la situación económica del Real Madrid, que dista muchísimo de lo que los agoreros nos iban contando. Pero claro, eso no vende, ya sabéis. Buenas noticias no son noticias, y mucho menos si se trata del Real Madrid. Porque como dijo un día Raúl Veleta en Radio Torino, cuando el Madrid gana, ellos no sacan chicha del asunto. Si llega a perder el Madrid, pues porque pierde. Ahora que gana todos los partidos, no hacemos chicha con eso. Me imagino que todos vosotros habréis reconocido las voces de los que he seleccionado para figurar en la cabecera de esta 15ª temporada, pero por si acaso os voy a decir en orden de aparición quiénes son. Comenzábamos con el trilero mayor del multiverso, Fuego Amigo Serrano, Emilio Pérez Lozano, Fredo Relaño, Jorge Javier Castaño, Calicatres Sapientísimo, Raúl Veleta, Alberto Santa Cruz, el Suizo, de nuevo Fredo Relaño, que hacía doblete, Miguel Ángel Tontoribio, y para terminar otra vez Raúl Veleta, porque me parecía un audio perfecto para acabar la cabecera. Los madridistas que estén escuchando la radio en ese momento se habrán dado todos de baja. And lay me down in the hallowed ground, down by your side I will stay. So lay me down. My simple slant, this broken chant, my human faith, my revelation. Are you so far from me this day? La pieza que he creado esta temporada para despedida, como siempre, con la música de Charlie Musselwhite, esa canción I Don't Believe a Word You Say, no me creo ni una palabra de lo que dices, de lo que decís, en este caso, los ciudadanos periodistas, es más variopinta en cuanto a los temas. Cuando lleguéis al final del programa de hoy para escucharlo, si es que llegáis al programa de hoy, al final del programa de hoy para escucharlo, comenzaréis oyendo a Manu Carreño diciendo que a ellos sobre todo lo que les gusta es hablar de fútbol. Gonzalo Heredero contestaba a una pregunta de Juanma Rodríguez sobre si llamar mono a un futbolista era racismo, y Gonzalo Heredero contestaba que no. Después, Jorge Segura prefería perder a ganar robando como el Real Madrid, mientras Luco Cortés, esto no es ninguna sorpresa, quería que siempre perdiese el Real Madrid. Lo que ya podría ser más sorpresivo es que gente que se dice madridista, como por ejemplo Fuego Amigo Serrano, dijese que él aplaudiría un 0-5 del Barça en el Bernabéu. Ciro López quería en aquel momento que el Barça le metiese 8-0 al Real Madrid para que todo saltase por los aires. Y Javier Tintó, en Radio Torino, afirmaba rotundamente que él esperaba grandes humillaciones al Real Madrid hasta final de temporada, y él era partidario de que eso sucediese. Como preparación de lo que nos espera, casi con toda seguridad, y sin el casi, en esta temporada que ahora comienza, elegí también algunos audios de los ciudadanos periodistas hablando del actual entrenador del Real Madrid, José Mourinho, comenzando con el capitán Hispania y también el enterado, que decían que de ninguna manera Mourinho iba a ser el entrenador del Real Madrid. Después, claro,
lo peor que ha pasado al fútbol español fue José Mourinho. Eso lo decían Marcos López, el excedente y Sique Rodríguez. Para Punto Riesgo, lo del Madrid no tenía solución y muchísimo menos con José Mourinho a los mandos. Para Roberto Morales, José Mourinho es lo contrario a lo que él había aprendido, lo que le habían enseñado que era el Real Madrid. Me pregunto en qué escuela aprendió esos conceptos Roberto Morales, porque no es el Madrid. Sí, bueno, él habría aprendido lo del señorío, poner la otra mejilla, no quejarse nunca. No, hay que acudir a las fuentes, y las fuentes, por ejemplo, son don Santiago Bernabéu, que tenía una idea del Real Madrid completamente distinta. A continuación escucharéis a Paco González haciendo lo mismo que en su día hizo el excedente. Él decía que si Zidane o si el Real Madrid ganaba 3 Copas de Europa seguidas, 3 Champions seguidas, se cogería una excedencia. Obviamente todos sabéis que no se la cogió. Paco González dijo que si el Madrid fichaba a José Mourinho, él se iba. Dad por seguro que no se va a manchar. Y el bloque dedicado a Mou lo terminé con Manu Carreño diciendo que José Mourinho les dejó huella y que aún no lo han superado. Otro tema que he incluido en la despedida del programa es el del Barça Negreira. Ahí intervienen Puñales Martínez, Miguel Rico, Dani Cochambre, el trompetero equilibrista, también el Duque de Moal, la cabalística, Antonio Sanz y Raúl Veleta, para quien el asunto Barça Negreira ya es algo completamente superado. Y para terminar, tenía más audios, pero como solo podía poner 2, elegí uno del trilero mayor del multiverso, diciendo que Xabi Alonso iba a seguir hasta el final de temporada, y al día siguiente confesando que se había marcado un Aramis Fuster y que se había equivocado y había metido la pata hasta la cadera. Estos son los audios que he incluido en la cabecera y en la despedida. Espero que os gusten, porque los vais a tener que soportar toda la temporada. Please, please, please. No. It gets easier once you say it one time. No. 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 Como os he dicho en la sección anterior, en la que os hablaba de la cabecera y la despedida del programa, tenía muchos audios seleccionados, pero por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo, no todos me cabían. Así que en esta he querido recoger algunos de esos audios que podrían haber ido tranquilamente en la cabecera, pero que, o en la despedida, pero que al final fueron descartados. Un tema que seguramente va a seguir igual, exactamente igual que en las precedentes temporadas, va a ser el asunto de Vinicius. De hecho, la pasada semana, el miércoles, el Real Madrid jugó el trofeo Teresa Herrera en La Coruña. Lo ganó por 0-1 con un fantástico gol de Brahim después de una sensacional asistencia de Andrei Lunin. Y durante todo el partido, cada vez que Vinicius tocaba el balón, le silbaban. Era el único jugador del Real Madrid que pitaban. Podrías pensar, bueno, pitas a todos porque es el rival. No, no, no. Solamente a Vinicius. Cuando Vinicius, como el Real Madrid en los últimos años, no había jugado jamás en Riazor. Pero bueno, ya sabéis cuál es la teoría habitual de los ciudadanos periodistas. Por ejemplo, esta es muy común. El Minilama, por ejemplo, decía esto. Pero a partir de ahí Vinicius se tiene que preguntar que por qué a él, por qué le pasa a él.
Esta es una pregunta que habitualmente se hacen los ciudadanos periodistas, como por ejemplo también Israel Íñiguez en El Primer Palo, en el radio. Cuando siempre te pasa a ti, por algo será. Es decir, la culpa, como casi siempre cuando se trata de ciudadanos periodistas de Vinicius, la culpa en el ofendido, en el agredido, en el habitualmente silbado, y no solo eso, insultado, y muchas veces de forma racista. Pero hay más. ¿Por qué solo le pasa a Vinicius? ¿Por qué solo le pasa a Vinicius? Claro, ¿se sabe o no se sabe que van a pasar cosas? ¿Cómo que no es un problema de Vinicius si solo le pasa a él? No es un problema. Caramba. No es verdad que solo le pase a Vinicius. Ni tan siquiera es verdad que en el Real Madrid solo le pase a Vinicius. Esta pasada temporada ha habido un caso de racismo contra Kylian Mbappé que derivó también en una sanción. En el audio anterior escuchabais intervenir, por supuesto, como siempre, al Duque de Moal. Es un mal justificando a Vinicius. Deportista y le pasa solo a él. Poco tiempo después se demostró que esto no era verdad. Y entonces sí que se armó un tremendo zaperoco en los medios, organizado por estos mismos ciudadanos periodistas. Porque en un partido amistoso de la selección española con Egipto, resulta que hubo cánticos contra los musulmanes, entre los cuales se cuenta Lamine Yamal. Entonces la cosa ya cambiaba. Incluso hubo gente que se planteó si España podría organizar el Mundial con comportamientos de ese tipo. Cuando se había criticado a Vinicius porque se dijo que había dicho eso, cuando en realidad no lo había dicho. Pero claro, una cosa es un brasileño del Real Madrid como Vinicius y otro, Lamine Yamal, jugador del Barça y de la sacrosanta selección española. Lamine Yamal no es la estrella del Barça, ¿eh? Os recuerdo que Lamine Yamal es la estrella de la selección española también, ¿eh? De tu selección española, ¿eh? También. Claro, sí. Deberías defenderle un poquito más. Es decir, como siempre, no se trata de qué, se trata de a quién. Hay otra teoría que es la que podríamos denominar la teoría del negro tío Tom. Es decir, el sumiso, el que dice amén, amén a todo, el que no se revela cuando le insultan. Esto, por ejemplo, decía Santi Ginebres en la cadena SER. La campaña de marketing y ya está. Estoy de acuerdo con Gallego porque básicamente si quieres que te traten bien, compórtate bien. Y si te insultan, como decía Dani Blanco en el radio, si te insultan, pues agacha la cabeza y olvídate. Una entrada no te da derecho a insultar, pero que si te insultan tienes que aguantar como una estrella. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué a Vinicius le han insultado de forma racista, por ejemplo, en Albacete, donde nunca había jugado? ¿O por qué le silbaron todo el partido el otro día en Riazor? Escuchad esta conversación entre Fuegamigo Serrano y Edu Pidal. Ya te llevas el balón de playa, el balón de Nivea, te lo llevas deshinchado al estadio para sacárselo a Vinicius. Es decir, tú ya vas premeditadamente a provocar, a intentar sacar, alterar o condicionar al jugador. Eso se ha hecho toda la vida. A mí me puede parecer mal, pero entiendo que forma parte del juego y por lo tanto Vinicius reacciona de una manera que a lo mejor otro jugador, como explicaba antes David, en el caso de Messi o en el caso de otros futbolistas, reaccionaban de otra forma. Pero que da igual que no haya visitado nunca Oviedo, que en Oviedo escuchan Onda Cero, ven la tele, leen los periódicos. Claro. Esta última parte de Edu Pidal es la fundamental, pero luego te dirán que ellos, los ciudadanos periodistas, no tienen ninguna responsabilidad en lo que le sucede a Vinicius en los campos de España, porque fuera de España no le pasa. Qué casualidad, ¿verdad?
Entre los audios que he descartado para la cabecera y para la despedida de la 15ª temporada, había varios que tenían que ver con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez. Si recordáis, cuando Florentino convocó elecciones a las que se presentó Enrique Riquelme, prácticamente la totalidad de los programas y de los ciudadanos periodistas se alinearon con el candidato opositor, se alinearon con Riquelme y dedicaron a Florentino pues palabras tremendamente cariñosas. Después de la rueda de prensa en la que Florentino Pérez anunció la convocatoria de elecciones, esto dijo, por ejemplo, Agustín Peri, de ABC. Ha perdido la ocasión de ser Santiago Bernabéu y ha preferido ser una mezcla de Joe Biden y de Rubiales. Agustín Peri. No sé qué edad tendrá este ciudadano periodista del diario ABC, pero no conoce en absoluto la personalidad ni cómo era don Santiago Bernabéu. Peri hablaba de Joe Biden y de Luis Rubiales. Fredo Relaño también mencionó a Joe Biden, uniéndole con otro presidente de los Estados Unidos, bueno, el de ahora. El discurso de Trump con la falta de energía de Biden. Supongo que les parecería una buena idea contraponer a Florentino Pérez, 70 y pico años, con Enrique Riquelme, un joven y dinámico empresario que podría llevar mejor que un casi octogenario las riendas de Real Madrid. Pero quien ya se pasó 7.000 pueblos fue, en Directo Gol, Pedro Morata. A Florentino Pérez le cuesta trabajo leer. Pero no penséis mal, porque todo esto lo decía Morata con muchísimo respeto. Con todo el respeto humano del mundo, Florentino está muy mayor. Y su edad, por supuesto, ponía en duda su capacidad para regir los destinos del Real Madrid. No los de ACS, la quizás principal constructora del mundo, pero sí del Real Madrid. La preocupación principal del socio es cuál es el estado, cuáles las facultades de Florentino Pérez para dirigir el Real Madrid durante más años. Esto yo creo que es algo que todos vemos y que por respeto a su figura, a su persona, a su legado, a su leyenda, diría incluso, pues tratamos de evitarlo. Con mucho respeto, trataba de evitarlo, decía Pedro Morata, pero lo decía con todas las letras. Y claro, una vez celebradas las elecciones, en las que, por cierto, Florentino Pérez ganó en todas las mesas que están distribuidas por edades, ganó en todas las mesas, entre los más jóvenes y entre los más mayores. Esto decía Calicatre sapientísimo, haciendo un paralelismo, una analogía entre Florentino Pérez, lo que algunos llaman latino junta, y lo que seguramente recordaréis. Hay mucha gente que ve al Madrid como una especie del Soviet supremo, ¿no? La gerontocracia. I built a monument to every word that's passed between us, and I built a monument to stand through history. And when all's been said and done, the time will come, and it might be soon, love. You'll see it more romantically. Your will changes every day. It's a choice you gotta make. I can't change it if I want to. En la despedida del programa, justo al final, como os he comentado antes, escucharéis un par de audios del trilero mayor del multiverso anunciando que Xabi Alonso iba a seguir en el Real Madrid hasta el final de temporada, y al día siguiente, porque esto se produjo pocas horas después de que estos iluminados que lo saben todo anunciasen que no había peligro de destitución, se produjo precisamente el cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Justo al día siguiente reconoció que lo suyo había sido, pues, adivinación. Directamente
reconoció que había sido hacerse un Aramis Fuster. Pero no fue el único, el trilero mayor del multiverso. Por ejemplo, Paco Jo decía esto en la cadena SER muy poco tiempo antes de que el Madrid sacase su comunicado anunciando que Xabi Alonso no era ya el entrenador del Real Madrid. Xabi Alonso sigue teniendo entrenador del Real Madrid al frente, que eso ya es mucho. El Tolosarra pasaba un nuevo examen final en Arabia y la derrota luchando hasta el último minuto ante el Barça con una defensa rota, con Mbappé sí pero no, con un rehabilitado Vinicius y sin un mediocentro imprescindible, parecen reforzarle en el cargo. Sí, porque todo esto sucedía después de que el Real Madrid perdiese la Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona. En tiempo de juego, esto decía Miguelito. Próximo partido, el miércoles, Copa del Rey contra el Albacete. Parece que no peligra la continuidad de Xabi Alonso porque el equipo, aunque ha perdido, lo ha hecho con dignidad. También en tiempo de juego, además de lo que escucharéis más adelante en la despedida, esto comentaba el trilero mayor del multiverso. Yo creo que aquí el gran triunfador, aparte del Barça que le gana el título, es Xabi Alonso. Yo no tenía dudas de que iba a seguir, aunque palmase. Bueno, hoy ha palmado, pero ha competido. Y yo creo que eso le va a valer el crédito definitivo para terminar la temporada. Recuerdo una vez más que todo esto se decía unas pocas horas antes del comunicado del Real Madrid anunciando la despedida de Xabi Alonso. Otro generalmente muy mal informado, aunque saque mucho pecho y se dé mucha pompa, es Fuego Amigo Serrano. Xabi Alonso ha llegado hasta aquí y se va de Arabia mucho más reforzado, a pesar de irse y de regresar sin la Supercopa, de lo que llegó. Llegó cuestionado y se va reforzado. Y luego hay que creerles, sí, hay que creerles cuando nos cuentan cualquier milonga relacionada con el Real Madrid. Pero para mí lo más indignante sucedió en Onda Cero. Esto decía el enterado. Lo que sí que es verdad, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y no sé qué conversaciones habéis tenido por teléfono según ha terminado el partido para saber un poco cómo es el feeling, lo que a mí me cuentan es que esta derrota de hoy jode, duele y molesta en el club, pero le vale a Xabi Alonso para que desaparezca un pelín el debate sobre su continuidad. Y creo que es algo unánime dentro del club. Algo unánime. Y el enterado citaba fuentes no próximas, sino de dentro del Real Madrid. Esa misma noche, esa misma madrugada, esto comentaba Edu Pidal. La realidad es que Xavi va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid después de esta Supercopa de España. Esa es la realidad. Pues no, Edu Pidal, esa no era la realidad. Pero ¿por qué he dicho que me pareció lo más indignante lo que había sucedido en Onda Cero? Pues por esto que dijo Edu Pidal al día siguiente. Lo contamos ayer. En el Real Madrid no hay derrotas honrosas ni derrotas que refuerzan. Quienes mandan en el Real Madrid estaban enfadados ayer por el resultado y por las formas. Algunos madridistas podrían pensar que se compitió y que estuvieron cerca. Ese no es el sentir de la planta noble del Real Madrid. ¿Cómo que lo contamos ayer? Pero si ayer, es decir, unas horas antes, habíais dicho que no había ningún problema, que Xabi Alonso iba a seguir como entrenador del Real Madrid y que esa era la realidad. La realidad que luego os inventasteis para no reconocer que no teníais ni puñetera idea de nada. Call your face. Para terminar con estas secciones que estoy dedicando a los descartes, a los audios descartados para la introducción y la despedida del programa, quería recoger varios que no tienen demasiada relación entre sí, más o menos, aunque me parecían interesantes. He dejado fuera otros tantos sumando todos los que habéis escuchado hasta ahora, pero tampoco era cuestión de aburriros más.
Muchas veces se ha criticado a Vinicius el hecho de que, por ejemplo, cuando le han llamado de todo, le han insultado, le han pitado, marque un gol y lo celebre, por ejemplo, mirando a la grada. Pero esto, tan criticado en Vinicius, no siempre es malo. Escuchad esto que decía en la COPE Dani Cochambre. Yo, si a ti te están pitando y tú quieres hacer el gesto de los pitidos, a mí no me parece mal, sinceramente. Y si Vinicius hacía gestos a la afición que le decía no sé qué, no. Ahora, si tú envías a segunda, si tú le dices a un jugador, yo tengo 2 Champions y tú ninguna y tal, estas cosas sí que son más preocupantes. Pero yo una celebración de un gol tiene que ser muy terrorista para que la critique. A Joao Félix le mataron porque le lanzó un beso también a la afición del Atlético de Madrid cuando le marcó con el Barça. Y yo son cosas que creo que entran dentro de lo que es la competición. Y en la NBA hay 500 escenas de estas, de trash talking, de no sé qué. Yo no veo que sea criminal. ¿Dónde veía la diferencia en realidad Dani Cochambre? No en el qué, sino en el quién, porque estaba hablando de Lamine Yamal, futbolista del Barça y de la selección española. Hay otra cuestión divertida con los ciudadanos periodistas que siempre me recuerda a Groucho Marx. Ya sabéis, aquello de, señora, ¿a quién va a creer? ¿A mí o a sus ojos? En el caso de lo que vamos a escuchar a continuación, sería ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus oídos? En una entrevista con Ibai Llanos, esto dijo Lamine Yamal. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan... Literalmente, Lamine Yamal dijo, roban, se quejan, refiriéndose a Real Madrid. Pero, ¿a quién hay que creer? ¿A vuestros oídos? ¿Habéis escuchado claramente eso? ¿Roban, se quejan? ¿O a Luisa Enriqueta Marchante? Sé que le va a costar caro, pero me parece que hay que tener muy en cuenta el contexto y que digamos que... Yo sinceramente no creo que Lamine Yamal quiera decir que el Real Madrid roba. Permítame usted, doña Luisa Enriqueta, que dude de su sinceridad. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan... Otro axioma que se cumple inexorablemente cuando se trata del Real Madrid es que cualquier futbolista, por bueno que sea, antes de fichar por el equipo blanco, en cuanto se pone la camiseta, en cuanto firma el contrato, ya es peor. Antonio Sanz y Cucurella. Nuno Méndez es el mejor, como decía Jorge, coincido. Valde es mejor, Guardiol es mejor, Di Marco es mejor, Teo Hernández es mejor, Alfonso Davies es mejor. Hay veces que los ciudadanos periodistas, sin darse cuenta de lo que dicen, porque algunos son muy bocazas, como fue el amigo Serrano, nos están descubriendo en realidad la mala praxis en su desempeño profesional. Hay fuentes a las que otorgo credibilidad y fuentes a las que sé que me están manipulando interesadamente, claro, pero digo, pues esta me viene muy bien. Claro. Que la gente de Pepito me dice que el Madrid ha contactado con Pepito, yo ya sé que la gente de Pepito lo que quiere es que a Pepito le suban el sueldo en su equipo, pero a mí me viene fantástico porque digo, mira, ya tengo una cosita con la que rellenar, o sea, esas cosas no hacen mal a nadie. Otros como Raúl Veleta, no sé si consciente o inconscientemente, reconocen que en realidad no tienen ni puñetera idea de nada. Tampoco os faltará la verdad, o sea... Bueno, es que yo creo que es... Si en algunos casos... No es grave. Yo lo que digo si en algunos casos nosotros que nos dedicamos a informar... Es manipulable, a veces vamos a ciegas... Pero ir a ciegas, por supuesto, no les impide seguir hablando, inventándose la mayor parte de las cosas que dicen y sobre todo sacar pecho. Sacar mucho pecho porque ellos son de los medios tradicionales, no como esa escoria de las redes sociales y similares. Manolo Saucedo. Bueno, que aparecen informadores que no son tales a través de redes sociales, que desinforman más que informan. Antes la información tenía sello, lo dice Marca. Pues lo dice Marca, pero eso sigue siendo importante, era un certificado de credibilidad. Lo dice Marca. Efectivamente, podría ser antes, pero antes, muy antes.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees. Después de las secciones varias que he dedicado a la cabecera, a la despedida, a los restos que me han ido quedando de los audios que había seleccionado para conformar esos audios, vayamos ya con la actualidad. Y vamos a comenzar en Radio Apestosa de Noche. Todavía no se han incorporado ni Edu Pidal ni Rocío Sinsórguez, pero sí que está el enterado. Es un recién ascendido a la Bundesliga y que no es lo que era, ni mucho menos, y que no te vale como para pillar el tempo absoluto de cómo está cada uno. Pero si no era la defensa más debilucha que se ha encontrado en su vida, te demuestra que por lo menos se ha tomado en serio a la hora de volver, estar en un momento bastante aceptable para que nadie dude que va a ser titular el día 22, como si tuviera medio entrenamiento. Me daba exactamente igual. O sea, le he visto muy por encima de Vinicius. Y me ha parecido una diferencia un tanto salvaje en cuanto a lo que lleva entrenando uno y lo que lleva entrenando el otro. Hay cosas que no cambian, por mucho que transcurran las temporadas. El Schalke 04, al que se refería Alberto Pereiro, a quien el Real Madrid ganó ayer y ganó bien por 0-3, pues un recién ascendido que no es piedra de toque para evaluar absolutamente nada. Eso sí, hay cosas positivas, cosas además que nadie habría podido imaginar. El Madrid pues ha recuperado confianza de un par de jugadores que yo lo veía prácticamente imposible por la temporada pasada. Uno, Hausen, y dos, Arnold. Y además con galones, O sea, nada que sea baladín y que te quede con la sensación de que, bueno, es una flor de un día. No, es cada día un pelín más. Veremos a ver cuánto dura esa mejora. Ayer en el partido Schalke-Real Madrid debutó con la camiseta blanca Diomandé. Y esto decía el enterado sobre él. Diomandé, que es un poquito la lupa que habíamos puesto en la segunda parte, pues no me ha dicho gran cosa. Caramba, Diomandé jugó apenas 30 minutos. Primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Enterado. Otra cosa es, por ejemplo, Arda Güler, que ha sido uno de los más destacados en esta pretemporada, y también Bernardo Silva. Asentamiento de Arda, que le sigue racionando los minutos para que sea titular, y de Bernardo, que sigue dejando cosillas, aunque pierde mucho balón, pero es porque arriesga y eso es bueno para el Madrid, y sobre todo la sensación de que cada día que le hemos visto está un pelín mejor. Escuchábamos antes al enterado decir que Mbappé había llegado realmente bien a esta pretemporada y que Dean Hausen mejoraba con relación a cómo se había mostrado en la temporada pasada, aunque al final de la temporada lo cierto es que el rendimiento había subido. Sin embargo, Esteban, nuestro querido Demóstenes, tenía algunas pegas que poner. Todos sabemos que Mbappé, nadie duda de su capacidad de finalización. Quiero verle en otros aspectos futbolísticos, donde se demande más de manera colectiva. Quiero verle. Es verdad que la pretemporada de este año es distinta y han buscado rivales, creo que para ganar en moral y en confianza, el equipo de Mourinho. Y con Hausen estoy de acuerdo, pero para mí sigue siendo muy contundente en ataque y muy débil en defensa, con lo cual creo que tiene el orden cambiado. Si alguien se lo puede arreglar es Mourinho, que lo tuvo. Hoy ha hecho un par de cosas raras otra vez, pero como está con más flow, Esteban, pues se le nota distinto, ¿sabes? Está bien. Eso de tener más flow es realmente un concepto futbolístico que yo desconocía, pero que, mira, lo añado a mi diccionario fútbol castellano, castellano fútbol. Demóstenes también habló de Bernardo Silva. Y sigo pensando que el doble pivote va a ser Bernardo Silva y alguien más, y que Bernardo está lento. Ya lo dijo Mourinho,
pero esta velocidad de balón, estos toques de más que está teniendo esta pretemporada, creo que con un buen aspecto físico, una buena mejora física y sobre todo con ritmo de partidos lo va a tener. Y sigo apostando que va a ser el pivote, uno de los dos pivotes que juega en titular. El acompañante, bueno, quizás sea Valverde, pero yo creo que va a ser Bernardo uno de los fijos. Y luego está José Mourinho, el entrenador. Ya sabéis que el enterado es muy dado a decir cosas enigmáticas que al final solamente él comprende. Por ejemplo, esto. Escuchamos al míster hablar de puntos clave del partido y explayarse un pelín más. De estas veces que te dice cositas por debajo para ver si las pillas. Le veo bastante contento. No sin presumir, pero le veo contento. Dice cositas por debajo a ver si las pillas. Ciertamente yo vi la entrevista a José Mourinho que le hicieron en Real Madrid Televisión y debo ser un zote porque yo no vi cositas por debajo. Más aún, el audio que emitieron en Radio Apestosa de noche es de esa entrevista en Real Madrid Televisión. A ver si vosotros las pilláis. Los que empezaron el primer día tiene 30 entrenamientos y 6 partidos. Los que llegaron ahora tienen 3 entrenamientos, 4 entrenamientos. Hay obviamente una diferencia de ritmo, de intensidad, de resistencia, pero tácticamente las ideas a poco y poco van. No es fácil para ellos tener sesión doble mañana y tarde, porque tienen mañana con el grupo y por la tarde con el pequeño grupo que llegó ahora. Un calor increíble, el entrenamiento de las 5 es realmente difícil y ellos llegaron con una mentalidad top. Un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar el bueno, porque el bueno es competir de verdad, es luchar por puntos, es lo que nos gusta y ahora sí, ahora está ahí a la puerta. ¿Habéis captado eso de las cositas que Mourinho decía por debajo? Yo sigo sin encontrarlas, pero ya sabéis que el enterado es siempre de mostrarse enigmático, como que él sabe cosas que los demás desconocemos. En realidad es otro de los que no tienen ni puta idea de nada de lo que sucede en el Real Madrid. Sobre José Mourinho, esto decía Demóstenes. Si luego ves el documental, puedes esperar cualquier cosa durante la temporada, ¿eh? O sea, aquí yo creo que el documental se le conoce. Yo entiendo a Mourinho, entiendo que tenga que ser cercano, entiendo que hay hubo el año pasado bastantes incendios en el Real Madrid, con jugadores, con entrenadores, con resultados sobre todo negativos y que querrá unir. El fútbol tiene que ser para unir, no para desunir, y más en un equipo. Así que de Mourinho espero cercanía, espero que no apague incendios que se van a producir si no ganas, cuando no ganes, con gasolina, ¿no? This is my last goodbye. Hate to dream about you and I. It's over. Just hear this and then I'm gone. You gave me more to live for. More than you ever know. Star, star, teach me how to shine, shine. Teach me so I know what's going on in your mind. Nos vamos ahora a tiempo de juego en la cadena COPE y vamos a escuchar aquello que le hizo decir al hijo de Pilar Miró, a Tertuliator, lo que escuchábamos en la introducción del programa. No sé, yo venía aquí en el coche al estudio y os estaba escuchando hablar del Madrid, daban ganas de afibele. ¿Y qué dijeron en tiempo de juego para que Tertuliator extrajese esa conclusión o ese sentimiento, esa sensación? Pues por ejemplo esto de Joseba Larrañaga. Un nuevo Real Madrid que es ya el Madrid de las estrellas, que es lo que quería sobre todo todo el aficionado madridista, y evidentemente ha pegado un salto de calidad, el equipo ya es otro. Se refería Joseba Larrañaga simplemente a que en el partido de ayer en Alemania contra el Schalke ya estaban todos.
Solo faltaban Tchouaméni y Endrick, bueno, y también Thiago Pitarch, que están algunos con molestias y otros recuperándose de una lesión, pero nada más. Roberto Morales habló en estos términos de Kylian Mbappé. Sin duda, yo creo que la imagen de hoy ha sido contundente, ha dejado muy buenas acciones, ha sentenciado el partido en 20 minutos y ha sorprendido el estado físico en el que hemos visto a jugadores como Mbappé, que ha sido espectacular la primera parte que ha hecho. O sea, el mejor momento de Mbappé que te puedes imaginar en el Mundial, pues lo ha repetido en el primer amistoso de la pretemporada que juega. Y es que para Roberto Morales, muchos de los minutos jugados ayer por el Real Madrid en Alemania habían sido simplemente ilusionantes. Yo creo que minutos ilusionantes, explotando, como bien decía Melchor, el contragolpe a la perfección. O sea, se nota que eso lo han trabajado mucho en Valdebebas y que tiene jugadores de un perfil para explotarlo, y con la visión de Güler al espacio más todavía. Y precisamente Arda Güler y algunos de sus compañeros del centro de campo son los que le van a causar problemas a José Mourinho. También muy cómodo con balón, en el inicio de partido, dueño total del partido, con Bernardo Silva aportando mucha calidad en la posesión y encontrando esa conexión con Güler y Mbappé como, para mí, gran referencia de este Real Madrid. Vamos a ver qué ocurre cuando Bellingham tenga el físico para ser titular, porque Güler ha sido lo mejor de la pretemporada y ahora Mourinho tiene dificultad para encajar todo lo que tiene. Ahí está el problema. ¿Cómo encajar las piezas? Como siempre, el Real Madrid es el único equipo del que se dicen estas cosas. Tú puedes tener una plantilla de 2 por puesto y es una bendición. En el Real Madrid es un marrón para su entrenador. Encajar las piezas, que son muchas, va a ser una cuestión complicada y que ya veremos cómo se decide por parte del técnico. Pues habrá que estar atentos porque no caben todos. Y sin Rodri, que era el fichaje que parecía ilusionar, que solucionaba todos los problemas del Real Madrid, pues Rodri va a vestir azulgrana, no va a vestir la elástica blanca, y aún así no hay espacio para todos. Te sobra un jugador en el centro del campo. Si Tchouaméni, que hasta tocado y no ha jugado, es intocable en la figura de mediocentro defensivo, y yo creo que Mourinho va a dar con la tecla situando a Bernardo Silva cerca del mediocentro para dar calidad a la posesión, pues ahí o Fede Valverde, o Güler, o Bellingham, o Diomandé, algún jugador, se te va a caer, no entran todos. Están escuchando el radio de Richard Dees. Seguimos adelante en este programa 3251 de radio, el primero de su 15ª temporada, y nos vamos a la cadena SER, nos vamos a Carrusel Deportivo, donde contaron con la presencia de Tomás Roncero. Pero antes, esto dijo Héctor González sobre José Mourinho y qué papel está adoptando en estos primeros compases de la pretemporada. Ahora Mourinho quiere estar en un segundo plano, no quiere ser tan protagonista de cara a los medios de comunicación y la exposición pública, al menos de primeras, mientras no ocurra nada extraño. Y eso sí, dentro del vestuario, bueno, por lo que nos cuentan, es el Mourinho de siempre, exigente, pidiendo mucha disciplina, pero bueno, también cercano a los jugadores, y de momento, bueno, todos están contentos con él, Vinicius, Bellingham, Mbappé, es verdad que acaban de llegar todos, pero no van a hablar mal. Sobre esa figura de José Mourinho en un segundo plano, no tan activo, según dicen en las comparecencias públicas, habló Tomás Roncero y se refirió, por ejemplo, a una hipotética presentación oficial del entrenador del Real Madrid ante los medios. Él sabe, porque conoce lógicamente lo que él genera, no es un entrenador cualquiera
aparte de cuestiones futbolísticas, que para mí ahí es indiscutible que es uno de los grandes, pero es verdad que él tiene una personalidad muy peculiar y sabemos que en una rueda de prensa pues al final sería tú no sé qué, tú qué tal, tú dijiste, tú... Yo creo que él piensa que va a ser una rueda de prensa digamos un poco beligerante, y como él hasta ahora, claro, así le va muy bien, porque él va tranquilito, hace los partidos, hace unas declaraciones de un par de minutos a los medios del club y a casa. ¿Y esto es bueno o es malo? El hecho de que, según dicen, José Mourinho quiera estar en un segundo plano comunicativo, ¿es bueno o es malo? Pues depende de para quién. Prestad atención. Ese perfil bajo, también te digo, si eso se traslada a, digamos, a una gestualidad tranquila para toda la temporada, tampoco es malo para el Madrid. Para nosotros sería malo, evidentemente, pues nosotros vivimos también de lo que cuentan los jugadores, los entrenadores, para transmitir solo a los aficionados. O sea que ese perfil bajo de José Mourinho sería, según Tomás Roncero, bueno para el Real Madrid, bueno para el equipo, pero sería malo para ellos. Me pregunto yo por qué. Tal vez porque ellos viven de la carroña habitualmente. Él sabe que quizás un perfil más bajo le evite caer en los errores que tuvo en la primera etapa, sobre todo en ese tercer año, que fue el anus horrible suyo, que provocó su salida. Entonces yo creo que él está dando vueltas a eso, por lo que me cuentan, de que él lo que quiere es mantener ese perfil bajo a nivel mediático, aunque él, como bien decíais hace un momento, de puertas adentro sigue siendo el Mourinho exigente, que prepara los partidos casi de manera fanática, que mira todos los detalles, que tiene a los jugadores metidos en faena, como se está viendo además, que se ve a los jugadores muy comprometidos, pero claro, eso está alejado de la cuestión mediática. A mí, con que salga en Real Madrid Televisión a dar su opinión de las cosas que vayan aconteciendo según transcurra la temporada, me basta y me sobra. Bueno, más bien me sobra todo lo que os pueda decir a vosotros, Tomás Roncero, quien habló también del no fichaje de Rodri por el Real Madrid, en estos términos. Rodri ha preferido el Barcelona, entonces eso hay que respetarlo, y como bien le dijo el agente de Rodri a Meana, el Madrid hizo una oferta irrechazable, el trato fue exquisito y no se le puede pedir nada más al Madrid porque hizo todo lo que hay que hacer para ficharle, y ha sido una decisión personal de Rodri. Oye, entonces chapo, porque entonces yo que pensaba que le tenía que reprochar algo a mi club, no le puedo reprochar nada. Luego escucharéis que hay quien discrepa de esto que decía Tomás Roncero, pero antes quiero que escuchéis la opinión de Bruno Alemany. Se está viendo en los últimos amistosos, se ha visto a Bernardo Silva llevar la manija del equipo, y creo que poco a poco va dejando buenas sensaciones en ese sentido. Es decir, yo sí que creo que Bernardo Silva puede hacer algunas de las cosas que puede, de las mejores que hace Rodri en el terreno de juego, pero yo no puedo entender que tú estás intentando fichar al mejor del mundo en una posición, te dice que no y no fichas un sustituto. O sea, no tienes un plan B, no vas a fichar a nadie. No sé, quizás tú mismo lo has dicho. Está Bernardo Silva, que puede hacer muchas de las cosas que hace Rodri sobre un terreno de juego, que no son Rodri. Pero no hay por qué tirarse de dos pelos y rasgarse las vestiduras, como han hecho muchísimos por el no fichaje del que era jugador del Manchester City. Bueno, y un último audio de Chazarri, desde Sevilla. Es muy extraño que tú vayas a por un mediocentro que tiene la necesidad de un mediocentro, claramente, eso lo ve todo el mundo, y es que en el Madrid parece que los temas se evaporan. Es decir, hace falta un mediocentro, Rodri, ya no hace falta Rodri, pero es que ya no te hace falta un mediocentro, hombre, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo vas a pasar de una cosa a otra, no? Alguna aplicación habrá, ¿no? Claro, puede jugar Bernardo Silva, y puede jugar el chaval de la cantera, y puedo jugar yo. Ya que al final de la sección anterior de este programa 3251 de radio estaban hablando de Rodri y su no fichaje
por el Real Madrid. Sigamos con el tema, pero vayamos a tiempo de juego de la cadena COPE, donde había algunos que no estaban demasiado de acuerdo, o más bien en completo desacuerdo, con lo que habíamos escuchado antes a Tomás Roncero. Esto decía Miguel Rico desde Barcelona. A mí lo que me sorprende, como me sorprendió el año pasado lo de Zubimendi, es que el Madrid no fiche o no haga todo lo posible por fichar al jugador que necesita. Pues no sé yo, al margen de hablar con el agente de Rodri, hablar con Rodri y llegar a un acuerdo para firmar por el Real Madrid, a la espera de después hablar con el Manchester City, no sé qué es lo que tenía que hacer el Real Madrid, aunque quizás, la cuestión es que el Madrid, o más bien su presidente, jamás quiso fichar a Rodrigo Hernández. Al menos eso sostenía Santi Cañizares. Pero que todos conocemos y sabemos quién es Florentino. Pero que... Pero 2 años sin títulos, igual había algo que podía cambiar, ¿no? O que debía cambiar. Pero si era un fichaje florentiniano, Santi. Balón de oro potencial para el próximo. ¿Cómo florentiniano? Mejor jugador. Iba bomba absoluta del verano. Para mí hubiera sido, bueno, lo ha sido ya fichándolo el Barça. Pero ¿por qué, según Santi Cañizares, Florentino Pérez no quería en realidad fichar a Rodrigo Hernández? Iba en la candidatura de su rival. Y ya con eso creo que... Pero no estamos en que lo importante es el Madrid. No me parece razón suficiente. O lo importante es el presidente. Pero vamos a ver, os he dicho que si no sabemos, que no conocéis a Florentino, solamente le conozco yo. Sí le conocemos, pero se sobreentiende que es un hombre que del club debe estar por encima de su convicción personal, vamos. Todo esto son meras especulaciones. Información hay cero, nada y menos que nada. Y si esto fuese cierto, lo que decía Santi Cañizares, por ejemplo, Florentino Pérez jamás habría fichado a Cristiano Ronaldo porque las gestiones para su contratación las había hecho Ramón Calderón. Roberto Morales tenía otra visión de la jugada. El Madrid más de 60 no iba a pagar, y el Barcelona, por lo que nos acaban de contar, son 60 más 18 en posibles bonificaciones por objetivos. Entonces está claro que a 78 millones de euros el Real Madrid nunca iba a llegar por Rodri. 78 a mí me parece un fichajazo, euros, depende cuáles sean los objetivos, si hay que pagarlos, es rentable. Claro, pero teniendo en cuenta, Robert, la cantidad de dinero que ha pagado el Madrid por jugadores que luego no han servido para nada, a mí esa cantidad no me parece desorbitada, teniendo en cuenta la calidad de este jugador. Yo creo que tiene que haber algún otro ingrediente que nos hemos perdido por el que el Madrid no cerró esto, incluso antes del Mundial. De nuevo, Santi Cañizares y Luis Enriqueta Marchante. Espera, ya veríamos a ver si el Madrid pone 60 y el City ve que el Barça no entra en la puja, si se lo vende o no se lo vende. Pero aquí el problema es que Rodri ha elegido al Barça porque el Madrid estaba esperando al Real Madrid y el Real Madrid no se pronunciaba. Porque no ha sido prioritario para el Madrid, porque el Madrid ha hecho... Claro, ya está. Rodri ha visto que no era prioritario y ha decidido irse a un club que sí le ha demostrado ser prioritario. Sí, todo muy bonito. Unas teorías fantásticas. Pero, como decía Thomas Watts, suponen que durante muchos días se ha estado engañando al populacho vil desde los medios, desde todos los medios. Entonces estamos engañando a la gente, porque si hace 2 jueves el señor Rodri dice que prefiere el Barça y resulta que me lo he estado contando todas las radios, periódicos y facsímiles y similares, que el Madrid había cerrado el acuerdo con Rodri en 15 millones limpios, o sea, 130 millones de euros en 4 años. Y estaba todo cerrado a falta del acuerdo con el City. Con 3 semanas de mercado por delante, es porque el señor Rodri ha roto la baraja. I was wearing eyeliner, she was wearing eyeliner. See, everything was cool down here, see, call it what you will here. Way down, down, down in this subculture. Una sección más en este programa 3251 dedicada a lo que dijeron en tiempo de juego, en este caso sobre la plantilla del Real Madrid. Por ejemplo, esto de
Roberto Morales. Me ha gustado. Yo creo que el madridismo hoy viendo a Mbappé, si realmente ya da el paso que se espera de él, Mourinho consigue que los jugadores que no jugaban para el líder, que es Mbappé, lo hagan definitivamente y encaja eso bien, los extremos defienden y el centro del campo con Bernardo Silva empieza a jugar al fútbol, que yo creo que Bernardo, no ha venido Rodri, pero Bernardo es muy buen fichaje para el Real Madrid, y estos los últimos partidos ha empezado a ver lo que puede aportar Bernardo si lo retrasas a la construcción del juego, a la base. 11 meses. El Madrid tiene una plantilla muy, muy, muy completa para luchar por todo. Vamos a ver cuánto dura eso de la plantilla completa para luchar por todo, eso de Bernardo Silva. A mí lo que no me gusta es lo de hay que jugar todos para Mbappé, que es el líder. Me parece una tontería, como se decía la temporada pasada. Y a partir de aquí, a pesar de esa plantilla completa, quizás el problema es que es demasiado completa. El problema está en cómo confeccionas el... No, porque los defensas está más o menos claro. El problema es sentar a Güler después de la pretemporada que ha hecho Güler, sentarle ahora. Ese es el problema. Hoy ha estado bien Güler. Lleva una pretemporada magnífica. Sí, ha estado muy bien. Porque, no sé, dan por sentado que José Mourinho va a sentar al turco. Lo de las rotaciones y los descansos y todas estas zarandajas, ya sabéis que en el Real Madrid no tienen cabida. Hay centrocampistas y solo pueden jugar dos. Y al parecer, dos inamovibles. Tienes Güler, Bernardo Silva, Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga. O sea, ahí entran dos. Falta uno, no solo son esos 5. Falta uno, falta también Thiago Pittar, que ahora está lesionado, que se espera que vuelva, creo que para el mes de septiembre. Ya veis, hay sobrepoblación en el centro del campo del Real Madrid. La hay aún mayor en el Barça, pero en el Barça no supone ningún problema la incorporación de Rodri. Sin embargo, en el Madrid todos son líos. Incluso cuando tienes, doblados los puestos está bien, pero ¿y si para una posición concreta en el futuro, allá por el mes de enero, tienes 3? En la derecha tienes a 3 posibles titulares: Diomandé, Brahim y Rodrigo cuando se recupere. Es que hay posiciones que no es que las tenga dobladas, es que las tiene triplicadas. Claro. Sí, pero eso es una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo, porque claro, hay tíos que no juegan en todo el año. Hombre, hay partidos para todos, Claro, tener 3 jugadores por puesto no es ninguna ventaja. Answer that phone. Thanks. We're rolling. 1, 2, 3. Desde la capital de la costa del Manzanares, el radio de Richard Dis. When you walk out of that door this morning, I don't ever want You find the coolest stuff on the streets of New York. Para terminar el programa de hoy, este primer programa de la 15ª temporada, el que hace ya el número 3251, nos vamos a diario. Nos vamos a la tertulia La Tribu en Radio Torino, donde Fuego Amigo Serrano, ejerciendo de periodista sensacional, decía esto sobre el no fichaje de Rodri por el Real Madrid. Mi sensación es que ni el Madrid fue nunca con todo a por Rodri, ni Rodri tuvo nunca claro que el Madrid lo quisiera de verdad. O sea, a mí me da la sensación de que el Madrid, que funciona por impulsos desde hace muchos años, y le ha ido bien, pero es la realidad, nunca tuvo a Rodri entre sus objetivos antes del Mundial, a pesar de que tenía esa opción, a pesar de que hubo un proceso electoral, a pesar de que en el Madrid sabían que Rodri quería salir del City,
y que solamente el grandísimo mundial que hizo Rodri, coronado con el título para España, provocó casi una aclamación popular, y entonces en el Madrid se movieron más por decir, coño, es que va parece que somos tontos si no le fichamos. Pero vamos a ver, Fuego Amigo Serrano, ¿no nos habéis contado este verano que es Rodri el que llama a Real Madrid y le dice, mira, no voy a fichar por vosotros, he preferido irme al Barça? El Madrid se puede sentir traicionado en parte, pero tampoco fue ni cuando tocaba ni como tocaba. Yo creo que si tú quieres a Rodri, tienes que sacar los tanques a la calle, le tiene que llamar Florentino cada 10 minutos, le tiene que llamar Mourinho, y le tiene que llamar Toni Kroos, y le tiene que llamar todo el mundo, vamos. Para Antonio Sanz, esta situación de Real Madrid y Rodri se resume en dos posibilidades. Sí. A mí me deja un poco frío, ¿no? Es decir, un jugador español que es Balón de Oro, es decir, es todo lo que es el sueño de Florentino. Y extrañamente, como bien dices tú, o no ha podido o no ha querido. Probablemente haya un poco de cada cosa. Efectivamente, según Antonio Sanz, el Madrid es que no ha querido, y ahora escucharemos las razones, y no ha podido, y también escucharemos más razones que tienen que ver con la cabecera del programa de esta 15ª temporada. No ha querido por ese coqueteo que tuvo Rodri con el rival electoral de Florentino. Probablemente económicamente el Madrid tampoco es que esté excesivamente boyante, y hacer un desembolso de 75 cuando has hecho uno de 140, pues tampoco le puedan cuadrar las cuentas. Vamos a seguir esta temporada. Después de haber conocido los datos económicos del Real Madrid, vamos a seguir con la misma cantinela que hemos escuchado en la cabecera del programa. Para José Luis Allende, que debuta en el radio, es un ciudadano periodista que sigue la actualidad de Racing de Santander, la situación del Real Madrid es esta que él expresó con una metáfora. Se está construyendo un chalet muy guapo, mira esas ventanas, esas paredes, qué guay. Ahora mismo en verano no pasa nada, pero con lo de Rodri sigue sin haber tejado. Y en Madrid cuando llegue el invierno lloverá y nevará. Y si no lo ponen remedio van a tener un problema muy serio. Por lo visto, haber fichado a Bernardo Silva no vale absolutamente de nada. El Madrid en realidad lo que le falta es un mediocentro bueno. Mediocentros tiene. O sea, el Madrid tiene a Tchouaméni y a Bernardo Silva, en segunda unidad tiene a Fede Valverde y a Camavinga, y en tercera tiene a Thiago Pitarch y a Arda Güler, que puede jugar ahí, que jugó muchos partidos el año pasado, aunque no sea la demarcación preferida de Mou. O sea, el Madrid mediocentros tiene. Lo que no tiene es un jugador del perfil de Rodri, o lo que en su momento era el perfil de Toni Kroos. Claro, el problema es que cuando tú tienes 6 que más o menos te dan cierto nivel. Cierto nivel, pero no el nivel que se supone que deben tener. Más aún, cuando resulta que a José Mourinho le han obligado, sí, esto es literal, le han obligado a jugar de una determinada manera. Salvo que saliera uno de los centrocampistas actuales, que es un escenario poco probable, el Madrid no va a mover ficha por un centrocampista más porque tiene 6. Y claro, tiene 6 en un equipo que juegan 2, porque le han obligado a Mourinho a jugar con 4 delanteros y con 4 defensas. Entonces, claro, o haces alineación indebida o solo tienes 2 para el mediocampo. Es decir, que según Fuego Amigo Serrano, José Mourinho no es libre de jugar como quiere. Me parece que Mourinho está armando un equipo pragmático y que va a jugar a lo que puede más que a lo que quiere. Es decir, con 4 delanteros tú no puedes jugar a presionar, tú tienes que jugar a que cuando pierdes la pelota te repliegas, un poco lo que hacía Ancelotti en su último año, ¿no? Pues me meto un poco atrás y cuando el equipo contrario pierda balón, pues ya me dedicaré yo a buscar a los de arriba. El radio de Richard Dees. Mama, mama, please forgive me. I didn't mean to break your heart.
Hasta aquí llegó el programa 3251 de radio, el primero de esta 15ª temporada. Y como os he dicho al principio, toda la música de esta semana va a estar dedicada a Glen Hansard. Comenzamos con un tema instrumental que interpretaron Cole McComhamare, violinista del grupo de Glen Hansard, The Frames, y Liam O'Muenley, pianista de otro grupo de nombre Hot House Flowers. Después un concierto del propio Glen Hansard en Chicago, Illinois, el 23 de junio de 1999. Y para terminar, ahora está sonando un tema que se titula I Can See God, Puedo Ver a Dios, que el hermano de Glen, Gary Hansard, cantó en su funeral. Y cuenta cómo un joven que está muriendo habla con su madre, le pide que le coja la mano y le dice, bueno, pues a punto de morir, que está viendo a Dios. Quería dedicarle esta canción a Manuel C. Cabeldad, que lo cierto es que estaba pasando un año bastante malo con la muerte de su padre, la muerte de su madre en poco tiempo y también una enfermedad que él padece. Todo mi ánimo y un fuerte abrazo. Y nada más, os espero mañana martes, aquí en el radio, si os apetece, como siempre os digo. Y como siempre os digo, sed felices, disfrutad a tope de la vida, que es muy corta, y tened mucho cuidado. And sometimes life can be so cruel. It's always darkest before the break of dawn. A voice kept ringing in my head. Oh, mama, hold my hand and try to understand why I have to go. Oh, more, I love you so. I said, mama, I can see God. He's holding hands out to me across a deep, bright blue sea. Mama, I can see God. It's time to carry on. I'm floating fast towards the sun. Just one more kiss from your sweet lips. I'll go in peace, 'cause I can see God. Just one more kiss from your sweet lips, and I'll go in peace, 'cause I can see God. Oh, mama, just one more kiss from your sweet lips. I'll go in peace, 'cause I can see God. Oh, mama, just one more kiss from your sweet lips. I'll go in peace, 'cause I can see, mama, I can see God. He's holding hands out to me across a deep, bright blue sea. Mama, I can see God. It's time to carry on. He's floating fast towards the sun. I can see God across a deep blue sea. I can see God.
hablamos de fútbol, que sobre todo nos gusta hablar de fútbol, somos así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿tú consideras que llamar mono a otro jugador es racismo? No. Jorge, no ganar que ganar como gana el Madrid o como ha robado el Madrid muchas veces. Yo quiero que pierda el Real Madrid. Efectivamente. Yo sí. Si es un 0-4 que le están pintando la cara, claro que lo aplaudo. A ver si le mete 8 el Barça. Todas las humillaciones que haya desde aquí a final de Liga al Madrid, yo estoy totalmente a favor de eso. Mourinho no es el elegido. Mourinho, que tampoco va a pasar. Para mí la llegada de Mourinho es una mala noticia por lo que él ha generado en el fútbol español. Me parecería una pésima noticia para el fútbol español el regreso de Mourinho. Mourinho forma parte de la historia más oscura del fútbol moderno en España. La reconstrucción del Real Madrid no se va a hacer de un día, pero no la va a conseguir. Y con Mourinho menos. O sea, era una persona que no representaba lo que nos han enseñado que es el Madrid. Ficha por el Mourinho, ¿qué hago yo? Que me voy. Os dejó huella Mourinho a todos y no lo hemos superado. Desde tiempos inmemoriales se pagó épocas de Gaspar, Núñez, Bartomeu, Rosell. Yo creo que al Barça le han guindado esa pasta. Lo que ya no sé es con quién estaba de acuerdo Enríquez Negreira para repartir ese dinero. ¿Para qué crees que lo pagó? Para garantizar la neutralidad de los árbitros. Que pague no quiere decir que haya llegado a efectuarse. No se ha demostrado que haya un árbitro que haya cobrado dinero por adulterar un resultado. El caso es que no se puede demostrar nada. Volvemos otra vez con Enrique Negreira. No, Negreira es un asunto ya superado. Xabi Alonso ha salvado el pellejo, yo creo que ha salvado el pellejo ya hasta final de temporada. ¿Viste que la Supercopa le garantizaba un poco el sitio a Xavi? Sí. Hay que decir que lo dijiste tú y lo dijo todo el mundo. Bueno, hice un Aramis Fusteri, vamos, me equivoqué.